El Arcón sigue esta semana el curso del río Pisuerga en uno de sus tramos entre Valladolid y Palencia. Entraremos en la abadía de San Isidro, en Dueñas, donde conoceremos la actividad de la comunidad trapense tan ligada históricamente a este territorio. Escucharemos sus cantos litúrgicos, charlaremos con el abad del monasterio, paseando por la finca, las huertas y su vaquería. Sin salir de Dueñas, comprobaremos el potencial cultural de la arquitectura del vino de esta localidad palentina. La bodeguera Amada de Salas nos recibirá en su bodega, que conserva el valor etnográfico y al mismo tiempo continúa la tradición vinícola de varias generaciones en su familia, produciendo vinos con denominación de origen Cigales. En Corcos del Valle brindaremos con el vino rosado de Félix Salas, uno de los pioneros de la denominación de origen Cigales, que a pesar de los años no ha perdido la pasión por el vino. En Valoria la Buena disfrutaremos con 4 jóvenes que le han echado un pulso a la naturaleza. Han convertido su colmenar y la elaboración de miel en un producto cultural que ellos denominan apiturismo y cuyas clases didácticas se hacen a la intemperie, en el entorno del Viejo Chozo, donde viven sus abejas. Pero el Pisuerga nos guarda una bonita sorpresa. En sus riberas, Gracia y su familia han conseguido que el viejo pago de la era del rey sea hoy un pequeño arca de Noé, en el que niños y mayores disfrutan de algo tan sencillo como recuperar algunas estampas perdidas. Gracia nos abre la puerta de un pequeño paraíso en Cubillas de Santa Marta. Gracias. Esto es la historia de un imposible. Un oasis, un pequeño paraíso entre la autovía, el AVE, el ferrocarril, el canal de Castilla, y todo lleno de vegetación, entre una zona de viñedo y de cereal. ¿Pero cómo nació esto? Pues nació porque tenía una necesidad de contar y de transmitir lo que me gustaba a mí, lo que veía en el campo, los animales, las plantas. Tenía esa necesidad de contarlo, de transmitirlo, y se me ocurrió, pues enseñando a mis hijos, se me ocurrió que podía también enseñar a otros niños, y dije, pues voy a hacer una granja escuela. Bueno, ¿cómo se consigue? Árboles frutales, árboles de todo tipo, animales en medio de este lugar donde habitualmente o había cereal o había viñedo. Pues se consigue a base de mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, con la ayuda de la familia, porque si no es por mis hijos, pues todo esto no hubiera salido para adelante, sobre todo con mi marido también, que se ha implicado muchísimo. Él tiene otro trabajo y además pues él se ha implicado aquí conmigo. Esto parece un libro de botánica. ¿Cuántos árboles tienes y de qué clases? Pues mira, aquí había almendros, ciruelos, había alguna arizónica, y nosotros hemos plantado pues los castaños, cedros, hemos plantado los sauces, arces también, tejos, los olivos, las higueras, bueno, frutales, los manzanos, ¿qué más? Los manzanos, el granado, el acerolo, el membrillo, que está bien árbol de temporada. Bueno, ¿y todo esto para qué?
La finalidad sobre todo es poner en contacto a los niños con un mundo que les es cada vez más difícil de acceder a él. Es complementar lo que hacen en el colegio y ponerlo en práctica en la granja. Es el poder ver, por ejemplo, saltar una rana en la charca, que es que eso ya casi no se ha visto. Hasta una telaraña, es que yo les enseño hasta las telarañas, que me dice el de Sanidad, oye, que eso no se puede tener, y le digo, bueno, es que es el insecticida ecológico. Bueno, pues les cuento así cosillas para que sobre todo para que recuerden en el colegio. Y todo esto, Gracia, comienza porque tú quieres que tus hijos vivan en una casa de la pradera, en una granja, en contacto con la naturaleza, con los árboles, con los animales. Sí. Ese ha sido todo ha sido por mis hijos. Si no hubiera sido por mis hijos, tengo 5, no hubiera hecho nada de esto, nada. También es que los animales que he tenido han entendido, o los animales que tengo, entienden el papel que tienen aquí en la granja. Siempre he tenido una conexión especial con los animales con los que he trabajado. Uno de los momentos más bonitos de la visita a la granja es, sin duda, el del ordeño. Nos dirigimos a la cuadra, escoltados por 2 miembros de esta simpática comunidad que vive en armonía en la era del rey. Así que, Gracia, esta es la estrella de la granja. Muy bonita. La estrella de la granja es la que más guerra me da y en la que más trabajo, pero es a la que mantengo siempre con más cariño y la que más cuido. Y bueno, además es un animal especial para los niños. Les da muchísimo miedo porque es muy grande, pero a mí me parece que es importantísimo el que puedan acercarse a una vaca. No han visto una vaca nunca, ni tan de cerca, porque las puedes ver en el campo, pero las ves de lejos, no tienen ni la percepción del tamaño que puede tener, de las dimensiones. A mí me parece tan bonito esa experiencia para ellos, esa primera vez que no van a tener. Es que soy la primera vez de tantas cosas en tantos niños, que a mí me emociona este trabajo por eso, porque soy la primera vez que tocan una hamaca, que tocan una cabra, que sienten que están calientes. Pero no solamente los niños de 2, de 3 o de 5 años. Hay una generación, la de mis hijos e incluso la mía, que no hemos convivido con esta estampa que estamos viendo. Bueno, yo de mi generación, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que como mucho íbamos a por la leche, pero que, vamos, eso cuando ibas de vacaciones. Sobre todo he querido mantener ese ambiente de lo que era hace 80 o 70 o 90 años, cómo se vivía entonces, cómo el corral, todo es cómo se vivía antes. Antes se vivía, pues tenías unos animales y vivías de lo que te producían los animales. Sigo manteniendo la cuadra chiquitina, que casi ni se cabe, pero porque quiero que vean cómo era, que ya no son explotaciones ganaderas con unas dimensiones, unas instalaciones maravillosas de acero inoxidable, todo. No, quiero que se vea pues cómo es el pesebre, este nombre tan bonito que le preguntan a los niños, ¿cómo se llama el comedero de la vaca? Y dicen, pues comedero. Digo, no, donde come, pues ¿qué es pesebre? Las rejillas donde comen la paja. Quiero mantener ese recuerdo que había antes. Sin duda, esto puede venir en cualquier libro de etnografía. Lo que estás haciendo es hacernos leer con toda la realidad algo que formó parte de la costumbre, de la tradición y de los hábitos. Eso es lo que intento seguir manteniendo. Esas costumbres que ya no había, pero que siguen, que están vivas en nosotros y que tenemos que seguir manteniendo. Les acercamos a los niños las cosas tan preparadas ya que perdemos el origen. El erizo está a punto de invernar. El hurón no ha perdido su nervioso carácter. El cerdo nos recibe con cariño y es que estamos en una granja escuela. El escenario que María y Georgina conocen desde que eran unas niñas. Os habéis criado como en la casa de la pradera. Sí, la verdad es que bastante bien todo y siempre con los animales, y venían aquí los amigos y todo, y siempre nos lo hemos pasado muy bien, la verdad.
O sea que vosotras en el colegio seríais las amigas, todo el mundo quería venir a vuestra casa, ¿no? Sí, la verdad de pequeño sí, luego ya de mayor no tanto porque, bueno, pues eso, te haces mayor y ya no te llama tanto la atención, pero sí, de pequeño es un montón. Supongo que todo esto con lo que habéis convivido os ha tenido que aportar algo. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué os ha aportado el vivir en una granja? Una sensibilidad especial porque, no sé, valoras la relación que tienes con un animal. No sé, es que es un poco complicado de explicar, pero no sé, es una especie de magia, por decirlo de alguna manera, que te conectas con los animales y con el campo y valoras las cosas más. Bueno, ¿a qué os dedicáis? ¿Estáis estudiando? Y cuando venís a la granja de la familia, ¿qué hacéis? Pues yo estoy en Administración y Finanzas y pues cuando podemos venir aquí, pues yo depuro la piscina, riego, luego cuando hay comuniones y cosas de esas, pues ayudo a mi madre pues con las flores, organizando mesas y con mi padre pues en cocina muchas veces. Yo estudio Derecho y bueno, pues cuando vengo aquí doy de comer a los animales, les limpio. También preparamos cuando hay pues vienen visitas y demás, pues la decoración. Bueno, y cuando los árboles empiezan a dar fruto, ¿quién se encarga de la recolección? Pues sí, la verdad es que eso me toca más a mí que al resto y pues recolectamos las frambuesas, los higos, las uvas, los almendrucos, o sea, es que tenemos de todo, también avellanas, nueces, entonces tenemos que estar siempre bastante pendientes durante el verano y ahora en otoño también. Oye, para las dos, esto es un sueño. Seguro que en este momento muchas chicas y chicos que estén viendo el programa os estarán envidiando. Vivís esto es como un pequeño paraíso, ¿no? Sí, levantarse por la mañana y venir a la granja que está saliendo, está amaneciendo, el frío que te da en la cara y que los animales te reciban con ese cariño es una gozada, una gozada. Sí, bueno, sí. A mí el frío me viene un poco más duro. Gracias. Supongo que en este lugar tiene que darse un anecdotario impresionante. Un día estábamos en la vaca y pregunta a un niño que qué era eso que tenía en la oreja. El crotal. Entonces eso se llama el crotal. Pero claro, les dices así y llega uno muy rápido y dice ¡el precio, el precio! Oye, ¿cómo sabéis que algunos de los animales hibernan? Hibernan, sí, pues mira, lo sabemos porque dejan de comer, dejan de beber y ya sé que cada uno tiene como su escondrijo y se meten en su escondrijo. Y luego es muy gracioso porque los ciclos de la naturaleza, cómo los vas marcando, saben ellos antes que nosotros, antes de que empiece la temporada, pues por ejemplo hace frío, ellos ya vienen preparados con antelación, o sea, saben. Yo por ejemplo sé cuándo viene ya el otoño, pues si va a hacer frío o no va a hacer frío, porque si tienen el pelo, si todavía no le han tirado, si ya han echado el pelo del invierno. La cerda por ejemplo ya tiene todo el pelo del invierno, la vaca también tiene todo el pelo del invierno ya. Bueno, lo que está claro es que esto es un negocio, proyecto, un sueño familiar. Un sueño, sobre todo un sueño. Para mí es como bueno, yo vivo como en un cuento. Cuando salgo de aquí de la granja es como si fuera a otro mundo. Realidad. A la realidad, sí. Y cada vez me cuesta más salir de aquí. Bueno, esto no es normal. Esto parece un milagro de San Antonio. Un perro, un gato, un hurón, un erizo, una tortuga. Sí. Todos en amor y armonía, todos. ¿Has visto? Rafa, en tu caso llevas toda la vida vinculado a este escenario. En Cabezón me he criado prácticamente toda la vida. Cuando tenía 6 meses compró allí mi abuelo una finca y ya hemos estado allí pues toda la vida. Incluso cuando nos casamos, los 5 o 6 primeros años vivimos allí. Por lo tanto, tú lo de las ovejas, las vacas, las gallinas, los cerditos, el campo y lo tienes ya desde... Bueno, pues bastante dominado. el principio. Bastante dominado, porque ya me ha tocado varias veces vacunar al rebaño entero o pues limpiar y pintar cochineras, cortar los colmillos a los cochinillos. Bueno,
prácticamente de todo. Gracia, sorprende mucho la limpieza, el orden, lo bonito que está, tratándose de una granja donde hay animales, donde hay un montón de árboles y donde hay huertas. Sí, pues eso es mi lucha cada diario con el campo, con los pájaros, con los animales, porque me parece que no porque sea una granja tiene que estar sucio. Entonces me parece como una obligación de respeto hacia la gente que viene, ponerlo bonito, ponerlo limpio, tenerlo y mantenerlo así, que realmente es un esfuerzo tremendo. La granja escuela está entendido, los niños, los colegios, pero ¿esto es suficiente para rentabilizar este sueño familiar de la era del rey? No, porque al final se concentra en unas temporadas temporada muy límite, muy determinadas, y no puedes pasar el año. Entonces, pues empezamos un poco pensamos, ya que era bonito, pues ¿por qué no podemos hacer aquí también otro tipo de cosas? Empezamos a hacer bodas, empezamos a hacer comuniones, y es un poco así como vamos manteniendo un poco, intentamos mantenernos. Aquella serie de televisión de mi generación, de La Casa de la Paredera, supongo que os gustaba, ¿no? Sí, Me encanta. sí. Bueno, tampoco había muchas que ver, pero la verdad es que era bonita y estaba bien. Siguiendo el curso del Pisuerga, del Canal de Castilla y de la vía del tren, a muy pocos kilómetros, en la localidad palentina de Dueñas, nos espera el Abad de San Isidro, un monasterio trapense que mantiene viva la actividad agropecuaria del pasado. Su hospedería, sus cantos durante la liturgia y su gran valor histórico monumental convierten a San Isidro de Dueñas en un referente del turismo cultural del Valle del Pisuerga, entre Valladolid y Palencia. Gracias, padre Juan Javier, por recibirnos. Por cierto, ¿dónde está más a gusto el abad de un monasterio? ¿En el exterior o en el interior? Bueno, como que justamente el abad tiene las dos dimensiones. Tiene que encontrarse a gusto en el exterior, porque es un poco la cara visible del monasterio, y en el interior. En el interior es fundamental que se encuentre bien. En lo administrativo, en lo espiritual, en todos los órdenes. ¿Sigue siendo tan estricta la observancia? Yo creo que sí, han cambiado cosas que tenían que cambiar. Después del Concilio Vaticano II, y yo creo que para bien, pues por ejemplo, el régimen alimenticio tan severo que había aquí, apenas tomaban leche, huevos, pescado en un determinado momento, ¿no? Así que todos los jóvenes tenían que pasar por la enfermería tarde o temprano, porque con el trabajo agrícola que había hace 50 años, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se ha pasado de un sentido demasiado estricto a qué necesita un monje para cumplir bien su misión y estar físicamente bien. Y llama la atención, en pleno siglo XXI, que estemos ante un edificio que tiene sus orígenes en el siglo X y que sigue sirviendo para lo que se fundó, inalterable. Pues yo diría que sí, hay luz eléctrica, por ejemplo, hay algún que otro teléfono, pero el órgano funciona con electricidad, pero fundamental, yo creo que sustancialmente se hace lo mismo, ¿no? El ora, labora, et lege, que nos decía Benedicto XVI. Padre Abad, ¿cómo encajamos en el puzzle de la sociedad actual, en pleno siglo XXI, la figura de un monje trapense, cisterciense? ¿A ti se te hace difícil encajarlos? Sí, a mí sí. Bueno, yo creo que formamos parte de un legado muy antiguo y por otra parte muy actual. ¿Quién nos ha hecho la pregunta a solas? Dios mío, si existes, ¿dónde estás? ¿Cuál es el designio para mí? ¿Qué hago yo en la vida? ¿Para qué? ¿Por qué el sufrir? ¿Por qué el vivir? Y yo creo que pues nuestro papel en ese sentido es responder y, bueno, estamos aquí por una llamada misteriosa que probablemente necesitamos toda la vida para digerir y escrutar qué significa ser llamado, ¿no?
Sin duda que esta estancia marca la vida monacal. No podríamos entender un monasterio sin una sala capitular. ¿Para qué sirve? Pues mira, la sala capitular, igual que en vuestras familias después de cenar os reunís en torno a la televisión o echando un pitillo, comentando un poco cómo ha ido el día, pues para nosotros los monjes, después de la cena, que es muy pronto, nos reunimos aquí unos 10-12 minutos para leer un capítulo de la Regla de San Benito, que por eso se llama la sala capitular, y luego hay ocasión pues de hacer algún comentario, explicar alguna página del Evangelio, hacer alguna corrección, ensayar música, alguna noticia del Papa, algo relevante en la historia contemporánea, algo así, ¿no? El Papa actual os dará juego para comentar. Sí, mucho. Tiene una creatividad como argentino y como porteño muy rica. La verdad es que yo creo que a toda la Iglesia en general nos está tocando, también a los monjes, ¿eh? Padre, en el caso de los monasterios, jugáis con cierta ventaja, por cuanto que todo lo que significa el monasterio, su importancia monumental, histórica, es parte de los habitantes de todo el territorio. La gente se identifica con el monasterio al margen de creencias o de que voten a Podemos o al PP, pero todos hacen suyo el monasterio. Eso es jugar con ventaja. Sí, es fenomenal. Date cuenta que nosotros llevamos aquí pues casi 125 años, entonces toca la vida del monasterio a muchas generaciones. El monasterio de la Trapa de San Isidro de Dueñas ha perdido el perfil agropecuario que le ha marcado siempre. Es decir, ¿seguís comiendo lo que trabajáis en el monasterio? Nosotros, San Isidro de Dueñas, yo creo que es de los pocos monasterios que todavía conservan la principal fuente de economía en la explotación agropecuaria. Para terminar, padre, 3 en 1. ¿Cuántos son los trapenses que habitan el monasterio? ¿A qué se dedican? ¿Y tuvo mucha influencia el hermano Rafael en las nuevas vocaciones? Pues muy interesantes. Mira, somos 35. Date cuenta que hemos llegado a ser 120 en los años 60. Vivimos de la granja, la explotación agropecuaria, la venta de leche. Y San Rafael, yo creo que si preguntamos a todos los monjes, el 90% todos tienen en el kilómetro cero de su vocación la presencia de San Rafael. Muy Por rico. cierto, hoy nos hubiese mandado silencio, porque creo que es una frase de San Rafael del Beato cuando decía: silencio, hermano, que estoy hablando con Dios. Así es, sí. Estamos así hablando es. muy alto. No, pero hoy para acogeros, San Benito en su regla dice que cuando se acercan los huéspedes hay que acogerlos como al mismo Cristo. Así que vosotros sois súper bien acogidos en el monasterio, ¿no? Los distintos cánticos litúrgicos atraen a numerosos fieles y turistas al monasterio de la Trapa, donde algunos pueden llevarse, entre otros recuerdos, la leche que se ordeña en la vaquería del monasterio. Con el hermano Cristian recorrimos las huertas y el entorno de un monasterio que sigue fiel al origen y a la filosofía de los trapenses. Nos espera el padre Alberico, un trapense leonés que lleva toda la vida en el convento y que conoció el clima que reinaba en el monasterio tras la muerte del hermano Rafael. Hermano Cristian, todo lo que hemos visto ahora del exterior del convento, hubo una época en que eran los propios monjes los que se encargaban de atenderlo, ¿no? Hubo una época en que los monjes y toda la comunidad iba a trabajar a la huerta, alrededor de 80 y pico monjes, 90 y pico monjes, y eran los que cultivaban las tierras de lo que vivía el monasterio. ¿Qué obtenemos de las vacas que hemos visto? Nosotros obtenemos la leche, que la pasteurizamos y la vendemos en Palencia, Valladolid, en bolsa. Después también el queso fresco, elaboramos queso fresco. Y después también leche con tratamiento UHT, Tetrabric. La biblioteca es una estancia importante en la vida del monje, ¿no? Del trapense. La biblioteca es para nosotros muy importante, el tener siempre volúmenes nuevos. Ahí tenemos para realizar la lección divina,
y para consultar, para estudiar. La hospedería de la Trapa es muy conocida, pero ¿quiénes vienen? ¿Quiénes son los que se alojan en la hospedería y cuál es el perfil de los que pasan unos días en el monasterio? La hospedería es un pilar fundamental para nosotros. Principalmente yo diría que vienen dos grupos de personas. Un grupo viene buscando la figura de San Rafael y después el otro grupo viene buscando sitios de paz, de tranquilidad, para hacer ejercicios espirituales y retiro. Padre Alberico, gracias por atendernos en primer lugar. Me han dicho que es el monje que más años lleva en el interior de este monasterio. Sí, hasta este momento llevo 76 años. Vine el año 39, cuando hacía un poco más de un año, que había muerto el hermano Rafael. Conocí el ambiente tal como él lo vivió, que es bastante distinto de ahora. ¿Y de dónde es el padre Alberico? De Villamuñío, un pueblo de León, entre Mansilla de las Mulas y Sahagún. Padre Alberico, ¿qué tiene la figura el mensaje del hermano Rafael que tantos devotos tiene, siendo un santo contemporáneo? Un atractivo especial, sobre todo cuando se leen sus escritos. Por mucho que se lean sus escritos, resultan siempre nuevos. Todo el mundo le entiende. Le han llamado, y creo que sí que lo es, el más grande místico del siglo XX. Usted recordará el final de la revolución del chocolate y el nacimiento de la nueva fábrica al otro lado de la vía. Sí. Rafael mismo lo dice bien claro en sus escritos. Íbamos todos a la chocolatería a empapelar el chocolate. Más tarde se compró una máquina que ya lo hacía completamente sola. Luego después se quiso agrandar la fábrica, ya no cabía dentro de los muros del monasterio y entonces se hizo fuera. Pero cogió tal volumen que ya no podíamos. O éramos monjes o éramos representantes del chocolate. Y entonces ya se vendió. Las viñas del monasterio se desteparon hace ya algunos años. Y es que la localidad palentina de Dueñas forma parte del mapa del vino de la región. Sus viñedos y bodegas están dentro de la denominación de origen Cigales. Y su arquitectura popular es de las más apreciadas en el mundo del vino. Casualmente en el barrio de bodegas subterráneas de Dueñas nos espera Amada, la última generación de una saga de bodegueros que aún mantiene viva la viña, el lagar tradicional y la actividad comercial. Amada, no es fácil conservar la tradición y hacer una apuesta de modernidad y de futuro, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Está preciosa la bodega, parece que el tiempo se ha detenido. Pero bueno, con un buen equilibrio se consigue. Todo lo que he visto es como lo que elaboraba tu abuelo. Mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Dueñas, ¿qué lugar ocupa en el mundo del vino? En el mapa del vino de Castilla y León. Pues un lugar muy importante, con mucha historia vitivinícola, con una grandísima superficie de viñedo que llegó a tener antes de Filoxera, con un barrio impresionante de bodegas subterráneas, o sea que, bueno, pues una historia importantísima dentro del mundo del vino. Oye, has tenido suerte, porque no solamente has conservado la arquitectura de la familia, sino que sigues elaborando y fermentando y criando en el circuito de bodegas tradicionales de Dueñas. Sí, la verdad que aquí dentro de nuestras mismas instalaciones pues seguimos con esa historia, con ese legado y bueno, pues con toda esa continuidad a lo largo del tiempo. Es curioso, Amada, que sea en la provincia de Palencia, donde hay ejemplos de arquitectura popular de bodegas como el de Baltanás o el de Torquemada, al que se suma el de Dueñas, en una provincia donde tiene solamente una parte en la denominación de origen Cigales.
es que es algo que es muy atractivo en este caso, para el turista, para el que viene a conocer más nuestra región, nuestra zona, nuestra historia. Y bueno, pues todo este casco, este patrimonio tan peculiar, tan característico de nuestra zona, pues es muy interesante para nuestros visitantes. Por cierto, uno de los viejos bocoyes que hemos visto en la bodega todavía sigue funcionando, sigue utilizándose. ¿De quién era? De mi bisabuelo, Remigio Jalón. De la otra parte, esta es la bodega de Pablo Salas, pero del otro bisabuelo pues también tenemos ahí nuestra cuba de Remigio Jalón, donde pues también guardamos ahí nuestros vinos cosecheros tradicionales, el vino que se ha hecho toda la vida bajo la otra marca, Medina Rosales, ¿no? Diferentes a los vinos pues modernos que pueden salir con nuestra marca Las Luceras. Amada, que tú llevas en el ADN el mundo del vino, está claro, con muchas generaciones detrás, pero ¿qué tal? ¿Estás contenta? ¿Cómo afrontas el siglo XXI? Porque tienes viña propia, sigues elaborando con tu viñedo. 89 hectáreas de viñedo aquí en Dueñas, íntegramente ubicadas en Dueñas. O sea que uva 100% palentina. El viñedo más grande de Palencia. Sí. ¿Tú eres consciente que en Dueñas, que en una bodega como esta, hay que pasar inexorablemente por la oferta turística? Sí, estamos ya dentro de proyectos enoturísticos muy interesantes. Esto es algo que demanda la gente, gente no solo españoles, sino extranjeros que vienen de todas las partes del mundo y que valoran cada vez más esta tradición, esta historia, y bueno, aquí tenemos mucho que ofrecer. Sin salirnos del ámbito geográfico de la denominación de origen Cigales, nos acercamos a Corcos del Valle, localidad vallisoletana en la que el viticultor y bodeguero Félix Salas continúa al pie del cañón. Félix es uno de esos hombres a los que las gentes del vino respetan por su constancia, su esfuerzo y el haber apostado por los vinos de calidad y por la denominación de origen antes de que desapareciera el cultivo en la zona. Vamos a servir un vinito. Félix, ¿de qué año eres tú? Pues del 22. ¿Cuántos años tienes? 92. ¿Y cuántos años llevas vendimiando estas viñas? Pues cerca de 40 años, o alguno más. Oye, Félix, acabas de servir un Viñapicota, ¿eh? Sí, señor. La etiqueta esa... La etiqueta... De las primeras, ¿eh? De las primeras de Ecuador lo más. Buen pintor. Buen pintor. Félix, ¿qué te ha dado la viña y el vino en tu vida? Pues mucha alegría, mucha ilusión, y que tenía que estar siempre en las viñas o en la bodega. No me ha divertido otra cosa. Isaac sigue. Isaac sigue al frente de ello, claro. Y los hijos también. ¿Y la nieta? Inés. Y la nieta. El sitio donde nos encontramos es uno de los pagos de las zonas de viña de Corcos. De toda la vida. De toda la vida. Sí. Las cosas han cambiado, ¿eh? Las vendimias pues eran con carros y se sacaban los cestos. Hoy ya venían las comportas de madera. Estas pesaban mucho. Y esas han durado pocos años. Y después ya vinieron los remolques de acero inoxidable, que son los que yo tengo, que es donde la uva va estupendamente bien. Tú te dedicas a vender vino toda la vida en Corcos. Toda la vida, sí. Pues empezamos con viga, ¿sabes? Y lo que era bonito en las bodegas, que había por lo menos 30 bodegas, tirábamos de pelleja y estaban todas las pellejas colgadas para que se orearan, que daba gusto verlo, aquello. Luego ya de seguida, como yo ya compré uvas y ya me metí un poco más, tuve que dejarla de tirar pelleja, compré una bomba. Después una prensa, después otra prensa y después ya hicimos la bodega. Pero las cosas cambiaron a mejor. La nueva bodega, los nuevos retos enológicos y empezaste a vender vino en el extranjero. Empezamos a vender en el extranjero. Hombre, cuando hicimos la bodega pues se extrañaron ellos porque veían la economía, pero yo no miraba. Yo estaba ciego en hacer la bodega y salga el sol por donde salga, ¿sabes? Salió bien, salió bien. Y salió bien. Salió bien. Gracias a Dios salió bien. Me dicen tus hijas que en más de 10 países se vende tu vino ahora. Sí. ¿Dónde? Pues en Holanda, en Suecia y alguno que no me acuerde, pero vamos, lo lleva mi hija, mi nieta, todo. Bueno, Félix, por ahí me han contado que tú sigues al frente de la bodega y de la viña. ¿Tu familia cuando llega para la vendimia, te sigues mandando tú en la viña? Pues tienen que hacer caso porque
pero todavía les doy algún ejemplo. Sí. Sí. Bueno, este año, la añada del 15, viene, ¿eh? Una uva sana. Bien, este año no hay problema. Muy buena. Bueno, ya tenemos ya 3 bisnietos, ¿no? Hombre, dos. Tienes 2, claro. Aquí hay continuidad entre la tradición familiar. Va a haber un Salas en el mundo del vino de Cigales toda la vida. Pues toda la vida, claro. Pues, hombre, estamos contentos con las niñas porque yo lo que quiero es que haya continuidad. No hemos probado el vino, vamos a probarlo. Por ti, amigo. Gracias. Hace 25 años probé tu primer vino. Me acuerdo como si fuera hoy. Y fue en el Pago de Picota. El Pago de Picota. ¿Y qué te parece? De maravilla. De maravilla. Está mejor este que aquel. ¿eh? Está mejor, sí. Saltamos ahora a la margen izquierda del río Pisuerga. En Valoria la Buena nos esperan 4 jóvenes que han convertido la apicultura en una unidad didáctica a la intemperie. El paisaje cerrateño, donde se encuentran sus colmenas, se ha convertido en el mayor atractivo de los numerosos visitantes que practican la modalidad de apiturismo, una disciplina que manejan con conocimiento, soltura y una clara defensa del medio rural. Nos esperan en sus instalaciones. Hasta ahora el preámbulo me está encantando. Pero antes de seguir, ¿cómo empezó vuestra historia? Pues empezó en la Escuela de Forestales en Palencia. Allí estudiábamos Miguel y yo, hicimos forestales y montes. Había muy buena relación, éramos muy buenos amigos. Y después conocimos a las chicas haciendo máster. Nosotros, Claudia y yo, vivíamos entonces en un pueblecito de Palencia, en Soto, y se nos ocurrió una vez aprovechar un curso que hace la Junta en la Escuela de Capacitación de Viñalta sobre apicultura. Y hicimos el cursito aquel y pusimos nuestro primer par de colmenas ahí en Soto, en un rinconcito del monte que nos dejó un vecino. Y bueno, pues aquel mismo año llevamos una tarde a Miguel, que le encantó, le pareció una pasada, es muy bonito. Y ya desde aquel momento empezamos a tener las colmenas en común. Y desde que tuvimos las colmenas en común, las primeras 8 colmenas estuvieron en San Martín de Valvení, que es el pueblo que da nombre a nuestra miel, y decidimos instalarnos en Valoria la Buena. ¿Por qué Valoria? Porque es la entrada al Cerrato, es una de las puertas de entrada. El Cerrato, para el que no lo sepa, es una comarca que tiene una identidad paisajística, geográfica, cultural, que además se ve reflejada en los chozos de pastor que hay, en los antiguos colmenares, en las construcciones, y además tiene una cosa muy buena, que es que la miel, la mujer y el gato, a ser posible, de Cerrato. ¿Por qué la miel? Pues porque todas estas laderas, todos los perdidos, todo lo que no está cultivado, está lleno de salvias, de tomillos, de espliegos y otras plantas que dan una miel de mucha calidad. Y ahora mismo pues tenemos alrededor de unas 700 colmenas que manejamos los 4 y nada, repartidas también, aparte del Cerrato, tenemos colmenares en otras zonas, como por ejemplo en la zona de la Ribera del Duero, también alguno en Zamora, y también realizamos una pequeña transhumancia para obtener mieles de distintos tipos, de donde sacamos la miel de lavanda y la miel de bosque también. Pero todo esto se basa en algo mágico, lo que da ese mundo tan fascinante de las abejas, ¿no, Claudia? Lo que nos unió fue una filosofía de vida, una ética de trabajo, un compromiso con el entorno y una fascinación por el mundo de las abejas que ahora vas a conocer.
Uno de los atractivos de esta pequeña empresa, Montes de Valbení, es la visita a las colmenas. Empieza el relato a la intemperie del asombroso mundo de las abejas. Bueno, llegó el momento de la verdad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer siempre es ahumarla. Eso va a ayudar a que las abejas estén tranquilas. Ellas interpretan que probablemente hay un incendio. Entonces van a reaccionar tratando de comer la miel, almacenar miel, para irse volando a un lugar seguro y allí fundar una nueva colonia, con todas las reservas que se hayan podido llevar. Cada vez que viene una visita, cuando vienen las familias, cuando viene la gente a ver nuestras colmenas, pues lo que les enseñaríamos es esto, efectivamente. Les enseñamos a interpretar qué es lo que estamos viendo cuando abrimos una colmena, porque cuando alguien la ve por primera vez, pues aquí no ve nada. Ve panales, ve abejas, no ve el orden que nosotros vemos que hay. Lo primero que nos llama la atención cuando abrimos una colmena es el orden. Si hay un orden, si las abejas están tranquilas, la colmena está sana, es la primera impresión que nos da. Es que esto está bien. Esta, por ejemplo, está muy bien. Si la colmena está bien ordenada, estos cuadros exteriores los estarán dedicando a almacenar miel. Toda esta parte del panal que ya está tapada, que tiene una capita encima, esto es miel que estaría lista para conservarse de aquí en adelante durante muchísimo tiempo. De hecho, es la señal que tenemos nosotros de que este sería un buen panal para ser cosechado ya. El resto de las celdillas que hay alrededor serían celdillas en las que el néctar que han recogido las abejas todavía no tendría ese nivel de humedad adecuado, por lo tanto podría fermentar. Está abierta para que vaya perdiendo humedad, ganando concentración de azúcares hasta que se convierta en esa conserva que es de por sí la miel. Si nos vamos acercando hacia los cuadros centrales, pues nos iríamos acercando hacia la parte más cálida de la colmena. La colmena siempre está a 35 grados, independientemente de lo que haga fuera. Este colmenar es un muy buen sitio, de la misma manera que lo era para las ovejas, cuando esto era utilizado por los pastores, pues es un lugar muy resguardado por este murete de los vientos del norte, y además nos permite orientar las colmenas con la entrada, que es la piquera, al sur, para que reciban la mayor parte de sol y de calor durante todo el día. Claudia, de esta maravilla podemos aprender mucho, los humanos y la sociedad. Podemos aprender mucho. El trabajo en comunidad, la colaboración unos con otros, el cuidado que tiene cada una de sus integrantes por el bien de la colmena. Es un trabajo individual donde se sacrifican cada una individualmente por el bien común de la colmena. Vaya experiencia, Mariam, vaya puesta en escena, ¿eh? Sí, la verdad que es una pasada de toda la gente que viene, le encanta, y además es una cosa que hacemos con todo tipo de públicos, con familias, con empresas, con grupos de amigos, y la experiencia de ponerse el traje, también de oír la colmena, porque muchas veces a la gente le tiene miedo, pero le impresiona también mucho el zumbido, y luego ves que no pasa nada de nada y las abejas están tranquilas y puedes disfrutar de ello perfectamente. Una mesa, unas sillas, casi una escuela a la intemperie. Sí, porque nos gusta enseñar. La verdad es que en este proyecto divulgar lo que hacemos, enseñarlo, surgió de forma completamente natural desde el principio. O sea, no concebíamos producir miel sin contar qué es lo que hay detrás. Consideramos ahora, que ya llevamos un tiempo haciéndolo, que de hecho con esto lo que conseguimos es que la gente vea con otros ojos la miel. Para ellos la miel desde ese momento ya no es el tarro en la estantería del supermercado, ya es algo más, ya hay una experiencia detrás. No solo por esa parte, sino por lo que después a nosotros nos gusta contar lo que hay dentro de la colmena. Has visto lo que acabamos de hacer, lo que hay debajo de la tapa de una colmena es impresionante, la gente no puede quedarse sin saber eso, es absolutamente fascinante. Pero todo lo que me estáis contando se traduce en el análisis sensorial a la hora de degustarlo. Por cierto, Claudia, ¿a qué huelen vuestras mieles? El olor de las mieles impresiona y es diferente uno del otro. Cada uno es esencial. El primero, nuestra miel de lavanda, es un aroma muy floral, muy floral y suave. Segundo, mil flores, es un olor intenso, muy dulce, a cáscara de frutos secos. El último, el de bosque, este sorprende, este huele a madera seca, a madera, a tierra húmeda, a bosque. Esa es nuestra miel de bosque. ¿Y a qué saben? Pues las mieles saben a paisaje. De hecho, así lo sugerimos en la etiqueta, ¿no? Sugerimos que es como un bocado al paisaje. Cada miel se produce en un sitio diferente,
La miel de lavanda es una miel monofloral, por lo tanto tiene un aroma muy intenso a lavanda, sobre todo en el retronasal, y en textura es una miel muy suave. Luego la mil flores, que es nuestro gran caballo de batalla, porque 1000 flores no significa que sea un cajón desastre, tiene valor en sí misma, y más aún si es una zona del Cerrato. Cada 1000 flores representa un paisaje, todos igual de buenos. Y esta es la miel que la gente asocia a la de toda la vida. Es una miel, digamos, más clásica. No por ello menos interesante, pero muy clásica. Y tiene toques al final de regalí, de fruto seco, ese rascado al final, característico de los tomillos, de las salvias, de las lavandas. Y por último, la miel de bosque, que no procede del néctar de las flores, sino de una exudación de las bellotas, de los robles, de las encinas, de los alcornoques, y que tiene sabor precisamente a eso. Esta miel sabe a otoño. Es la miel menos dulce, pero deja un retrogusto muy interesante a cereal tostado, a madera, a barrica. Para traducir esta bonita historia que me habéis contado y que estáis contando a todos los que nos ven, hace falta negocio. Oye, ¿qué tal os va? ¿Dónde comercializáis? ¿Dónde vendéis? Nuestra miel la vendemos en Valladolid, en varias tiendas que están disponibles en nuestra página web, lo podéis ver, y también pues en algún pueblo de la comarca de Valladolid, también en Cigales, Matapozuelos, Medina del Campo, y también si la gente se pone en contacto con nosotros, pues pueden hacer un pedido, y también muchas veces vamos a mercados y bueno, pues ahí se puede adquirir nuestra miel, que la tenemos también en distintos formatos, y nada, a probarla. Por último, vosotros sois apicultores serios, no compráis miel. La producción es de vuestro colmenar. Exactamente. Es un dogma de fe igual que el de la necesidad de explicar de dónde viene. La miel es de producción propia y envasamos toda y comercializamos toda nosotros. Alguien dijo un día que solo hacía falta seguir el curso de un río para encontrar lugares insólitos e historias interesantes. Os dejo en vuestra hoja de ruta un paseo por este tramo del Pisuerga entre Palencia y Valladolid. Hasta la próxima semana.